Muy buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y hoy tenemos un recopilatorio que incluye lugares como cementerios, carreteras, en los que misterios de la noche como sombras, susurros y hasta ataques directos de entes se manifiestan. Acompáñame a esta sesión de terror número 19 y no olvides que en lo más cotidiano te puede ocurrir cosas paranormales. El ente de Toropirugua, así se llama el lugar, Toropirugua. Esta anécdota es contada por León. En la década de 1960, en Santa Elena, Cordillera, ocurrió un evento que marcaría a la familia Cantero para siempre. En el rancho Vidal y Juanita, hogar de una familia numerosa y trabajadora, sucedió algo que aún se recuerda con asombro y temor. El protagonista de esta historia se llama Canto, uno de los 7 hermanos, quien estuvo al borde de la muerte tras un encuentro con un ser inexplicable. Canto, un joven decidido y trabajador, había comenzado recientemente una relación con una joven de la zona. Todos los fines de semana cabalgaba aproximadamente 7 kilómetros para visitarla, atravesando un misterioso sendero conocido como Toropirugua, un túnel natural formado por árboles densos que sumergían el lugar en penumbras. A menudo, siempre cruzaba y escuchaba ruidos inquietantes, ramas rompiéndose, pasos extraños, sonidos de animales. Aunque le parecían inquietantes, no les dio importancia, hasta que una noche todo cambió. Aquel fin de semana, Canto debía regresar el mismo día, porque tenía un viaje a Asunción. Con el rosario que su madre, doña Juanita, le había regalado y un machete al cinto, montó a su caballo y emprendió el regreso. Al llegar a la mitad del sendero, comenzaron los disturbios, rugidos, pasos entre los arbustos y frutas, especialmente pomelos, que caían al suelo como si alguien las arrojara. Su caballo, nervioso, comenzó a concovear. Y Canto, aunque rezaba para calmarse, sabía que algo no estaba bien. De pronto, unos silbidos ensordecedores llenaron el aire. Parecía que otros caballos se acercaban, pero no había nada. Antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura y enorme, y de apariencia humana, emergió de la nada. El ser se abalanzó sobre él con tal fuerza que tumbó al caballo y a su jinete al suelo. Canto recuerda cómo aquel ente lo levantó con facilidad, como si no pesara más de 5 kilos, y lo lanzó por los aires hacia un alambrado de púas. Fue entonces cuando perdió el conocimiento. Al día siguiente, cuando Canto no regresó a casa, su familia organizó una búsqueda. Sus hermanos, vecinos armados y soldados de la zona recorrieron el sendero. Encontraron al caballo pastando tranquilo, desencillado, pero no había rastro de Canto. Mientras los perros olfateaban, uno de ellos comenzó a ladrar hacia lo alto de un gigantesco árbol. Fue entonces cuando lo vieron. Canto estaba atrapado en la horqueta del árbol, a casi 20 metros de altura, descalzo y sin camisa y con el cuerpo cubierto de heridas. Tenía costillas rotas, la cabeza abierta y había perdido 2 dientes. Los soldados usaron lazos para bajarlo con cuidado. Canto estaba vivo, pero profundamente traumatizado. Cuando finalmente pudo hablar, relató lo sucedido con detalles escalofriantes. La pregunta que atormenta a todos desde entonces es: ¿qué clase de ser pudo alzar a un hombre de 1.80 metros y 80 kilos hasta la copa de un árbol? Ningún hombre normal tendría tal fuerza. Hasta el día de hoy, el misterio de Toropirugua sigue vivo, dejando una advertencia clara:
para quienes se atrevían a cruzar el sendero en las horas de la oscuridad. Y ustedes, queridos suscriptores, por su forma de actuar, ¿qué tipo de ente creen que habrá sido el que atacó a este muchacho? Los leo en los comentarios. Hola, mi nombre es Vanessa y quiero compartir una experiencia que viví cuando tan solo tenía 7 años. En ese entonces vivía con mi tía y mi hermano menor. Era una tarde calurosa, de esas que parecen interminables, cuando ocurrió algo que todavía me persiguen recuerdos y preguntas sin respuestas. Mi tía nos había dejado solos en casa por un momento mientras salía a hacer cobranzas. Ella se dedicaba a vender muebles y, como era común, aprovechaba las tardes para visitar a sus clientes, ya que a esa hora se encontraba la gente en su casa. Eran alrededor de las 3 de la tarde y mi hermanito y yo decidimos recostarnos en el suelo para poder soportar el calor. Aquí en Paraguay sabemos cuando hace calor cómo es. Desde mi lugar tenía una vista directa hacia la entrada de la cocina. La cocina era vieja, con puertas de madera oscura y desgastada, que parecían absorber toda la luz, volviendo el ambiente frío y sombrío, incluso a plena luz del día. Mientras miraba hacia esa entrada, algo me llamó la atención. De pie, junto a las puertas de la cocina, había un hombre. No era alguien que conociera, pero tampoco sentí miedo al principio, dice. Recordemos que la niña solo tiene 7 años. Estaba allí mirándome fijamente, con una sonrisa extraña y amable al mismo tiempo. Lo que más me inquietó fue el gesto que hacía con su mano, como si me invitara a acercarme a él. Inmediatamente le dije a mi hermanito lo que estaba viendo. ¿Ves al señor?, le pregunté. Pero él me miró con extrañeza y negó con la cabeza. No veía nada. Yo no podía apartar la mirada de aquel hombre. Era como si algo me atrajera hacia él. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Lo más extraño es que esto no ocurrió una sola vez. En varias ocasiones, estando sola o con mi hermano, lo veía en el mismo lugar, siempre sonriendo y haciéndome señas. Sin embargo, nadie más en la casa lo veía, ni mi tía ni mi hermano. Aquella figura parecía ser solo para mí. Hasta el día de hoy me pregunto quién o qué era ese hombre. ¿Era un espíritu, una alucinación o algo más que mi mente infantil no podía comprender? Lo único que sé es que esa sonrisa y esas señales siguen vivas en mi memoria, dejándome una sensación de misterio que jamás se ha ido. ¿Qué tal les pareció la segunda historia? ¿Qué creen que fue esa cosa que vio la niña? Recordemos que tenía 7 años apenas. Y no sé si alguien de aquí tenga algún recuerdo raro de su niñez, que haya experimentado algo que no tenga explicación. Porque muchas veces nuestra mente de niño nos juega también con un poco la imaginación. Así que saludos a los que se van conectando. Veo que hay mucha gente. Muchas gracias. Pueden comentarme desde dónde me están escuchando, mientras yo busco la siguiente historia. Esta siguiente historia es nuevamente en un lugar del que hablé, creo que hace 2 videos pasados en YouTube, que es el cementerio de Lambaré. El cementerio de Lambaré tiene muchas anécdotas también. Seguimos con la siguiente historia. No sé si me escuchan bien, porque yo estoy grabando en este micrófono para la computadora y el celular solamente para transmitir en vivo. Ok, seguimos. Hola Z. Esto es algo que le pasó a mi tío y a mí hace unas semanas. Nosotros solemos salir a caminar, ya sea de día o de noche, y solíamos ir al cementerio de Lambaré, porque está al lado de nuestra casa. Te puedo decir que apenas entrar ahí, se siente una aura pesada. Ese día entramos tomando energizantes, pero en cuanto pusimos un pie en el cementerio, ambos nos sentimos agotados, como si hubiéramos corrido un maratón. Ese cementerio es enorme
Llegamos a una parte alejadísima, donde ya no se escuchaban los autos. En ese momento mi tío me dijo: escucho una voz detrás de mí. Yo volteé y te juro que vi a una señora con una camiseta roja, parada justo detrás de él. La mujer se desvaneció al instante. Yo me asusté tanto que le dije: toca mi corazón y me vas a creer, porque él no me creía. Minutos después, mi tío fue testigo de algo aún más extraño. Ambos vimos una silueta asomarse por detrás de una tumba. Decidimos seguir caminando, pero en un momento noté que él se había desviado por otro lado. Yo seguí ocultándome entre las tumbas, y cuando finalmente me puse frente a él, me dijo aterrorizado: ¿dónde estabas, si yo te estaba siguiendo? Ahí nos dimos cuenta de que algo nos estaba jugando una mala pasada. Mientras charlábamos, segundos después, él hizo una señal para que me callara y me dijo: ¿viste eso? Un hombre pasó detrás de nosotros, reflejado en un azulejo negro. Decidimos ir a hablar con el guardia, un hombre de unos 70 u 80 años, que nos dijo: es normal que haya actividad por acá de día, no le hagan caso. Cabe recalcar que ese hombre también nos contó que disparó al mismísimo Luisón, pero que él salió ileso. Mi tío y yo seguimos caminando por la parte alta del cementerio y notamos que una sombra negra, alta y con sombrero, nos seguía. Al llegar a casa, yo escuché que él despertó y le dijo a mi abuela: no puedo dormir, aparece esa sombra en mi sueño y me duele la cabeza cuando la veo. En ese momento mi abuela le puso el rosario en la frente, pero él gritó: me quema el rosario. ¡Ah, carajo! Desde que mi abuela rezó por él, ya no ha soñado con esa sombra. Mi abuela nos dijo: esa sombra está en el cementerio desde que tu abuelo estaba vivo. Ese abuelo ya llevaba décadas fallecido. Esto ocurrió hace solo unas semanas, y claro, ya no hemos vuelto al cementerio. Por último, quiero decirles algo: si van a lugares solitarios como ese, cuídense. Lleven un rosario, no importa si eres ateo o de otra religión. Solo el nombre de Cristo temen esas cosas. Y te lo digo yo, que soy satánico, dice esta historia. Estas historias se envían en el grupo de WhatsApp que tenemos. Si ustedes quieren ingresar en él, en la descripción de todos los videos está el grupo para ingresar directamente. Solo por ahí se ingresa y pueden ser parte. Ahí pueden contar sus historias, pueden leer historias de otras personas, pueden compartir datos curiosos y así vamos creciendo la comunidad. Aprovecho, querido suscriptor, para decirles que no importa de qué país sean, pueden enviarme sus historias al correo zhistoria700@gmail.com. También este correo lo pueden encontrar en YouTube o por acá por TikTok o cualquiera de las redes sociales como mencioné. Ok, seguimos con la última historia de la noche. Y esta historia es un poquito diferente porque me pareció rara para nuestro país, para Paraguay. Si hay gente de otro país me puede decir a qué país pertenece esta. Encontré una historia que me pareció muy interesante al principio, pero conforme fui analizándola me di cuenta que podría ser simplemente un cuento, ya que la historia que cuenta incluye un mito peruano o de la Amazonia tal vez. De todas maneras, lo que cambia de un territorio a otro es el nombre nada más. Entonces bien, esta historia podría ser de Paraguay también, ya que se le dan el nombre según lo que no puedan explicar o cómo puedan entenderlo. Entonces de igual manera podría estar asociado a un mito paraguayo, como dije, así que se los comparto. Y con esto nos despedimos por esta semana de los videos de YouTube. No olviden suscribirse para no perderse ningún video. Subimos videos todas las semanas. En lo profundo de la selva paraguaya, en el apartado y misterioso departamento de Caguazú,
Se habla en susurros sobre una curandera de fama legendaria, conocida como la Ñacurucutú. Su nombre evocaba temor y respeto en igual medida, pues según los habitantes de la región, poseía poderes sobrenaturales que le permitían sanar las enfermedades más complejas y proteger a los inocentes de las fuerzas oscuras que acechaban en la oscuridad del monte. La Ñacurutú, con su sabiduría ancestral, parecía ser un ser dotado de una conexión única con el mundo espiritual. Sin embargo, lo que pocos sabían era que la curandera había sellado un oscuro pacto con un espíritu maligno de la selva, conocido como el Ñacumamá, una criatura mitológica de los montes que regía sobre el misterio y el temor en los corazones de los más valientes. Este pacto le había otorgado poderes inmensos, pero a un precio terrible. En su afán de poder, la Ñacurutú había entregado su alma a la criatura, y con el tiempo se había convertido en un ser temido por todos, un ser que utilizaba su magia, no solo para curar, sino también para someter a los espíritus del monte a su voluntad. Una noche oscura y silenciosa, cuando la luna se ocultaba detrás de las nubes, el viento traía consigo el aroma de la tierra húmeda. Un joven llamado Carlos se adentró en la selva en busca de una rara planta medicinal que su madre necesitaba para sanar. Desorientado por la espesura del bosque y el miedo creciente que le atenazaba, el joven pronto perdió el rumbo. La jungla parecía tragárselo sin dejar rastro. La ansiedad lo consumía. En este instante, como si la selva lo hubiera guiado, Carlos encontró una pequeña choza, de apariencia antigua y misteriosa, y al entrar fue recibido por la figura de la Ñacurutú, quien lo observó con ojos penetrantes. Sin mediar palabra, ella le ofreció un té extraño, de color oscuro y aroma penetrante, asegurándole que la planta que buscaba estaba contenida en aquella bebida. Desesperado por ayudar a su madre, Carlos aceptó el ofrecimiento sin pensar en las posibles consecuencias. Apenas bebió el té, una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si el tiempo se detuviera. La selva, antes silenciosa, comenzó a susurrar alrededor de él, y visiones aterradoras comenzaron a invadir su mente. Sombras que se retorcían entre los árboles, criaturas aladas que danzaban en la oscuridad y murmullos de voces que llamaban su nombre. En ese momento, la Ñacurutú reveló su verdadera naturaleza. Con una sonrisa sombría, le confesó que, para obtener su poder, había tenido que someterse a un pacto ancestral con el Ñacumamá, el espíritu maldito que gobernaba las aguas del río y las profundidades del monte. Los espíritus de la selva, bajo su control, la mantenían en un poder casi divino, pero también en una prisión de oscuridad. Carlos intentó huir. Su corazón palpitaba con fuerza y un miedo incontrolable lo impuso a correr hacia la salida, pero nada pudo salvarlo. La selva parecía haberse cerrado a su alrededor, y de la oscuridad emergió aquella terrible criatura, el Ñacumamá. Su enorme figura emergió del río cercano con ojos fulgurantes y boca abierta. La Ñacurutú, con un poder sobrehumano, lo atrapó sin esfuerzo y lo llevó ante el monstruo. El sacrificio de Carlos selló el destino del joven, y su alma fue devorada por las aguas. A partir de ese día, las historias sobre su desaparición se esparcieron como un virus entre los poblados de Caaguazú. Nadie volvió a saber de él, pero muchos aseguraban escuchar su nombre, susurrado por los vientos nocturnos, o sentir su presencia en la espesura del bosque. Con el paso de los años, la leyenda de la Ñacurutú se volvió una advertencia, un eco de terror y misterio que aún resuena en las noches de la luna llena.
Se dice que cuando la luna brilla con más fuerza y el aire se vuelve pesado, se puede escuchar el grito de Carlos desde lo más profundo de la selva, llamando por ayuda, su voz mezclada con los susurros de los espíritus que habitan el monte, buscando la liberación de su alma atrapada en el oscuro pacto de la Ñacurutú. Los más valientes o los más insensatos aseguran que este monstruo y su curandera siguen acechando la selva, aguardando el momento oportuno para traer una nueva víctima al abrazo fatal del monte. Nadie osa adentrarse demasiado en esos oscuros territorios. Estas han sido todas las historias por el día de hoy. Espero verlos muy pronto. Saludos a todos los que se conectaron y estuvieron hasta el final. Ya saben, pueden enviarme sus historias directamente por mensaje o al correo de zhistorias700@gmail.com. Nos vemos en un próximo live. Chao.